Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Todos tenemos deseos, algunos inconfesables. El cine se encarga en muchas ocasiones de cumplirlos, o cuando menos de hacernos soñar para darnos la sensación de que los alcanzamos. Pero ¿qué ocurriría si un día encontrásemos una máquina, una lámpara o un genio que nos los hiciese realidad? Esa es la premisa de la que parte la película de la que hoy vamos a hablar, de cómo un niño pide un deseo y éste se cumple, haciéndonos recordar la máxima, cuidado con lo que deseas. Para ello, retrocedemos en el tiempo al año 1988, para atravesar nuestra querida alfombra hablando de infancia, romance y deseos. Hoy, en Alfombra Roja, Big. Big nos cuenta la historia de Josh, un niño que encuentra una máquina mágica a la que poder pedir deseos. Cuando Zoltar, el brujo de la atracción, accede a cumplir su petición, el joven se encuentra convertido en un hombre de 30 años. A partir de ese momento, tendrá que aprender a vivir como un adulto, buscar un trabajo, encontrar alojamiento e incluso hallar el modo de llevar a buen puerto una relación amorosa. Y todo ello con la ayuda de su mejor amigo. La película estuvo dirigida por Penny Marshall, cineasta responsable de títulos como Despertares, Ellas dan el golpe o Jumping Jack Flash. El papel de Josh Baskin recayó en Tom Hanks, que tiene en su filmografía títulos como Forrest Gump, Náufrago o Salvar al soldado Ryan. Elizabeth Perkins interpreta a Susan, y la hemos podido disfrutar en películas como Los Picapiedra, Milagro en la calle 34 o Mujeres bajo la luna. Jared Rushton es Billy y ha participado en films como Un grito en la naturaleza, Cariño encogido a los niños o Top Kids. David Moscow se mete en la piel del joven Josh y lo hemos podido disfrutar en cintas como Recién casados, Girl o Honey. Robert Loggia da vida al señor Macmillan y ha rodado películas como Oficial y Caballero, Independence Day o El honor de los Pritchie. Anne Spielberg, la hermana de Steven Spielberg, y Gary Ross escribieron a cuatro manos el guión de Big. En 1985, ambos llevaron el libreto al director y productor James L. Brooks, quien lo desarrolló con los guionistas durante un año. El guión fue comprado por la 20th Century Fox, con Brooks como productor asignado mediante su compañía Gracie Films. Inicialmente, Steven Spielberg estuvo ligado durante un par de meses como director del proyecto, y su idea era que Harrison Ford interpretase el papel principal. Finalmente decidió no rodar la película para no robarle protagonismo a su hermana. El proyecto se ofreció a varios directores, pero fue rechazado uno tras otro. Fue Penny Marshall quien finalmente tomó las riendas del proyecto. La directora conocía a Robert Gresham, productor de muchas de las películas de Woody Allen, como La rosa púrpura del Cairo, Días de radio o Misterioso asesinato en Manhattan, que fue asignado como productor de la película. Tras la salida de Harrison Ford del proyecto, Marshall le ofreció el papel principal a Tom Hanks, Kevin Costner y Dennis Quaid, y fue rechazado por los tres. Sean Penn hizo una gran prueba, pero era demasiado joven. Andy García también destacó en las pruebas, pero un ejecutivo de la Fox lo descartó por ser hispano. John Travolta quería el papel, pero el estudio no lo quería por estar considerado veneno para la taquilla. Albert Brooks lo rechazó porque no quería interpretar a un niño. No había forma de encontrar al actor que diera vida a Josh, e incluso se barajó un cambio de género.
Debra Winger, con quien Marshall estuvo a punto de hacer Peggy Sue se casó, le preguntó si podían cambiar el guión para que la protagonista fuera una niña, pero al final Marshall lo descartó porque no funcionaría para el público ver a un adulto tener una relación con una niña de 12 años. Entonces Marshall decidió cambiar el perfil del actor que buscaba, también para distanciarse de las otras películas de temática similar que se estaban desarrollando en aquel momento, y le ofreció el papel a Robert De Niro, quien, para sorpresa de todos, se interesó en participar en la película. La decisión de De Niro de participar en el film dio respetabilidad al proyecto. De pronto, actores que habían rechazado la película mostraban interés en ella. Marshall reunió a De Niro y Jared Rushton, el niño que interpreta a Billy, para que interactuaran. Todos sabemos que De Niro no terminó participando en la película. Lo primero que sucedió es que realmente Barry Diller, el presidente del estudio, no quería al actor para el papel y prefería a Warren Beatty. Marshall llegó a entrevistarse con el protagonista de Dick Tracy, pero no funcionó, ya que no quería recibir indicaciones en su actuación. A De Niro no le sentó bien saber que no era la primera opción, pero lo que lo complicó todo es que el sueldo que iba a recibir era bastante bajo, y se publicó un artículo en la prensa sobre los sueldos que recibían otros actores, y eran cifras muy superiores. Según contó Marshall en una entrevista al New York Post, James L. Brooks le sugirió que le diese su sueldo a De Niro para contratarlo, pero el actor se negó a que la directora hiciese eso. Al final, por una cosa y por otra, De Niro dejó el proyecto. Los dos contendientes finales para el papel fueron Tom Hanks y Jeff Bridges. El primero originalmente había rechazado el rol, pero ahora quería hacerlo. Bridges, por su parte, estaba interesado en el papel y su interpretación en Starman era cercana a lo que buscaba Marshall para dar vida a Josh. Al final, la directora escogió a Hanks, lo que implicó retrasar el rodaje hasta que quedara liberado de su anterior compromiso. El actor cobró un sueldo de $1.750.000 por su trabajo. Elizabeth Perkins fue contratada para dar vida a Susan, el interés amoroso de Josh. Cuando Perkins entró en el proyecto, era De Niro quien iba a interpretar a su partener. Dar con el actor que fuera una joven versión de Tom Hanks no fue tarea fácil. Marshall afirma que examinaron a todos los niños del sistema escolar de la ciudad de Nueva York. David Moscow hizo la audición para el papel de Billy, el mejor amigo de Josh, pero el joven actor se terminaría llevando el papel del joven Josh. Medio año después de realizar la audición, recibió la llamada para comunicárselo. Para parecerse más a Hanks, le tiñeron el pelo, tuvo que llevar lentillas de color verde, y como se le cayeron varios dientes durante el rodaje, tuvo que utilizar un aparato para suplir los que le faltaban. El primer actor que escogió Marshall para participar en la película fue Jared Rushton, que interpretó a Billy. Con un presupuesto de $18 millones, el rodaje comenzó el 10 de agosto de 1987 y terminó el 29 de octubre del mismo año. Se filmó en diferentes localizaciones de Nueva York y Nueva Jersey, como el Yankee Stadium, el puente George Washington, Times Square o la juguetería Fao Schwartz. Marshall grabó en vídeo a David Moscow, interpretando las escenas de Hanks con los otros actores, para que éste supiera cómo afrontarlas. Después, Hanks grabó en vídeo a Moscow y sus amigos en momentos específicos de la película, para saber cómo lo harían unos niños. Por ejemplo, la escena en la que Hanks y John Hurt pelean en una cancha de squash y el primero aparta la pelota del segundo para que no la alcance, surgió de Moscow y un amigo suyo. Hanks comenzó los ensayos 3 semanas antes de comenzar el rodaje. En 2009, el actor declaró que nunca había ensayado tanto para una película. Él y Marshall denominaron el tipo de actuación INSH, Innocence and Shyness, es decir, inocencia y timidez, las dos cualidades que definían a Josh. Según Marshall, esto era clave para que funcionara la película. Durante esos ensayos hubo un momento en el que Moscow lo pasó realmente mal. Fue durante la escena de seducción entre Susan y Josh.
El joven se sintió muy avergonzado al hacer la escena con Elizabeth Perkins y se quedó totalmente callado. Moscow creía que Hanks tomó buena nota de su reacción para su interpretación de la misma escena. Marshall decidió cambiar un detalle en la escena final entre Josh y Susan. Estaba escrito que ella lo besaría en los labios antes de despedirse, pero la directora consideró que ella ya sabía en ese momento que Josh tenía 13 años, por lo que parecería inapropiado, y consideró mejor que lo besara en la frente. Además, se rodaron diferentes tomas con distintas reacciones de Perkins al ver a Josh convertido en un niño de 13 años. Por su parte, el estudio quería un final en el que Susan pidiese el deseo de tener también 13 años, pero Marshall se negó. Muchas secuencias fueron fruto de la improvisación. Una de ellas fue el momento de la fiesta en la que Hanks lleva un ridículo smoking blanco y comienza a jugar con la comida. Hanks llegó a hacer 15 versiones distintas de la escena con diferentes tipos de comida. Marshall encontró un poco de maíz tierno y solo con una seña que le hizo a Hanks, éste supo lo que tenía que hacer e improvisó el momento en que lo come como si fuera una mazorca de maíz. La reacción de Hanks de comprobar si lleva la bragueta abierta cuando se le quedan mirando fue una idea del propio actor. También fue, en su mayor parte, improvisada la escena en la que Hanks y Perkins saltan en la cama elástica. Cuando tocó rodar esta escena, a Marshall se le ocurrió filmar una toma desde fuera del edificio. El productor, Robert Greenhat, no quería hacerla, así que la directora, obstinada en conseguirla, esperó hasta que el productor se echó una siesta a altas horas de la madrugada para poder rodarla. A Marshall le costaba tomar decisiones. Por ejemplo, no tuvo claro hasta el primer día de rodaje si Elizabeth Perkins debía ser rubia o pelirroja. Así que ese día rodaron todas las tomas 2 veces, primero con la actriz con una peluca rubia y después con una pelirroja. Al final se decantó por esta última. Cuando tuvieron que rodar la escena en la que Hanks y Perkins viajan en una limusina, la directora no sabía entre qué 3 coches escoger, por lo que la misma noche en que debían rodar la escena, el equipo preparó los 3 vehículos para que tomara una decisión, y aún así no lo hizo. Le preguntó a Sonnenfeld cuál escoger y éste respondió que la limusina, y ese fue el coche que utilizaron. Tal vez la escena más recordada de Big es aquella en la que Hanks y Loya tocan con los pies un piano. Fue idea de Anne Spielberg introducirlo en el guión tras verlo en la juguetería Faust Schwarz de Nueva York. Fue en ese mismo lugar donde se rodó la secuencia, pero el piano que tenían no era realmente funcional y era demasiado pequeño para que ambos actores lo tocaran. Marshall se puso en contacto con su inventor, Remo Saraceni, y le pidió que hiciera uno nuevo más grande, que se iluminase cuando tocaran una nota y que cada nota sonase con su octava correspondiente. Los productores querían que unos dobles hicieran el baile, pero Marshall prefería que lo realizaran los propios actores, por lo que contrató a la coreógrafa Patricia Birch, quien hizo que Hanks y Loya ensayaran en un piano de cartón. En la secuencia primero tocan Heart and Soul y fue idea de la directora que después tocaran Chopsticks. Según contaba Loya, cuando ambos actores llegaron a la juguetería para rodar la escena, se encontraron con 2 dobles que iban a grabar en su lugar los pasos de baile, pero ambos decidieron rodar ellos mismos la escena, y salió en la primera toma. El videojuego La caverna del mago malvado, al que Josh juega, no era real, y fue creado expresamente para la película por el ingeniero informático David Satin. Y rodar la escena inicial fue todo menos alta tecnología, ya que no era un videojuego funcional, de modo que cada vez que Moscow pulsaba una tecla de su teclado, Satin fuera de plano hacía lo mismo con el suyo, para avanzar los fotogramas de la animación que había creado. Tras un proceso de montaje en el que Marshall fue afinando la película, quitando todo aquello que no funcionaba, Big estuvo lista para su estreno en Estados Unidos el 3 de junio de 1988. Resultó ser un enorme éxito de taquilla, amasando casi 115 millones de dólares, siendo la 4ª película más taquillera del año en su país de origen. Y la cifra total a nivel mundial
ascendió a los $151.600.000, una de las 10 películas más taquilleras del año a nivel mundial. Además, Penny Marshall se convirtió en la primera directora en superar los $100 millones de recaudación con una película. La suerte también le sonrió al film en la hora de los premios. Entre otros, Tom Hanks ganó el Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical, y la película fue nominada en la categoría de mejor película comedia o musical. Big fue nominada a los premios Hugo a la mejor presentación dramática. Penny Marshall, Gary Ross y Anne Spielberg. El guión fue nominado a los Writers Guild of America. Tom Hanks ganó el premio de Los Angeles Film Critics Association, pero el premio gordo fueron las 2 nominaciones al Oscar en las categorías de Mejor Actor para Tom Hanks y Mejor Guión Original para Gary Ross y Anne Spielberg. En 2007, con la salida de una edición de DVD de la película, pudimos descubrir una versión extendida de una duración de 130 minutos. La versión estrenada en cines había sido de 104 minutos. Big habla sobre los cambios que se producen al llegar a la adolescencia, tanto de tipo personal como físicos. Cuando Josh vuelve a ser un niño al finalizar la película, su infancia ha llegado a su fin y comenzará la adolescencia. Toda la película muestra su proceso de maduración al respecto. Y al mismo tiempo, Big habla de lo que implica ser un adulto. Todos de niños deseamos ser mayores, pero no sabemos lo que eso conlleva. Josh lo descubre, tiene que conseguir un trabajo, tiene responsabilidades e inicia una relación sentimental. Josh vive una aventura siendo un adulto por unas semanas, para saber lo que eso significa. Pero toda esa experiencia le hace valorar lo que es ser un niño. Aunque dé el paso a la adolescencia, aún le quedan años por delante de no tener preocupaciones, de jugar con sus amigos y estar con sus padres, algo que uno no puede hacer cuando se es un adulto. Por eso es coherente que desee volver a ser un niño al final de la película. Es una parte de la vida que todos tenemos que vivir. Cuando el Josh adulto regresa a su barrio, revive todo lo que se está perdiendo. Tiene 13 años y debería estar haciendo las cosas que hace un niño de esa edad, no trabajando en una empresa. Por eso entendemos que decida pedir el deseo de volver a ser un niño. Hay que resaltar el enfoque de Susan, cuando Josh le propone que pida el deseo de tener también 13 años para estar juntos, y ella le replica que ya lo vivió. Ese momento demuestra mucha experiencia. La historia de amor entre Josh y Susan deja la puerta abierta, cuando ella le dice que la busque cuando sea mayor. La amistad entre Josh y Billy siempre parece real, da igual que Josh tenga la apariencia de 13 años o de 30. La película capta perfectamente lo que es la amistad entre dos niños, y aunque uno de los actores sea un adulto, nunca se rompe esa magia. El film tiene un pie puesto en la realidad, como refleja el susto que se lleva la madre cuando Josh, en su versión adulta, entra en su casa y ella lo toma por un intruso. Y aunque no hace hincapié en ello, la película deja entrever el terror de la mujer al ver que su hijo ha desaparecido y nadie puede darle una razón. En 1996, la película conoció una adaptación como musical de Broadway. Fue nominada a 5 premios Tony. Años después de su estreno, Hanks se reencontraría con la máquina de Zoltar en un sketch del programa The Late Show with Stephen Colbert, en el que le pedía el deseo de volver a tener 30 años. Tras el estreno de la película, las ventas del piano creado por Saraceni se dispararon. Big está incluida en el libro 1001 películas que debes ver antes de morir, de Stephen J. Schneider. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.